El tema que te voy a platicar o que te voy a contar es un tema del cual yo lo he vivido, y es de cómo Espíritu Santo me ha ido encaminando durante el transcurso de este caminar. ¿Y por qué te quiero compartir algunas experiencias mías? En lo particular, yo me he dado cuenta que cuando escucho a veces testimonios de nuestro pastor, o cuando escucho a otros pastores o en otras prédicas, testimonios de ellos, y en ocasiones son igual que los míos, me doy cuenta que no soy el único por el cual está pasando esa situación. Y al contrario, me dan respuesta o alguna solución para yo poner en práctica. Es por eso que te quiero contar parte de mi vida, y a lo mejor te sientes identificado. Y empezamos de la siguiente manera. Para hablar de carácter es necesario hablar de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo te va a dar un proceso para que forjes carácter. El tiempo es un proceso para forjar carácter. Y recuerdo una ocasión lo siguiente: hace aproximadamente como unos 4 meses, yo le decía a Dios: ¿sabes, papá? Yo quiero ir muy rápido, pero quiero ir rápido, quiero ir más profundo, quiero ir más fuerte en tu palabra. Y todos los días le pedía lo mismo: quiero ir más profundo, quiero ir más rápido, quiero correr. Y le decía: quiero que cuando yo vea a una persona, yo tenga la capacidad para darle una palabra profética, para darle una palabra de exhortación, para darle una palabra de honra. Yo quiero hablar de ti a la gente. Quiero que no pase ni un día sin que yo pueda hablar de ti a los demás. ¿Y qué creen que pasaba? Nada. No pasaba absolutamente nada. Había ocasiones en que yo estaba con una persona platicando, y yo en la mente le decía: Espíritu Santo, dame una palabra para él, dame una palabra para él. ¿Cómo empiezo a hablar de ti a él? ¿Qué le puedo decir? Y no se me venía absolutamente a la cabeza nada. Y seguía platicando con la persona, y al final terminaba y nunca hablé de Jesús, nunca hablé de nada más que de la plática. Y así sucesivamente. Iba con otra persona, lo mismo, estábamos solos, era como la oportunidad perfecta para hablar de Jesucristo, y no se me veía nada a la mente. Incluso yo quería de mí mismo contarle algo de él, de Jesucristo, pero no sabía ni cómo empezar, no sabía ni qué hacer, y lo único que hacía era seguir con la plática de la otra persona. Y le preguntaba a Dios, después de que yo ya me iba, le decía: ahí está, yo que quiero hablar de ti y tú que no me dejas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No te entiendo. Yo estoy afanado por hablar de ti, yo estoy afanado por hablar de tu palabra, y tú no me ayudas. ¿Qué pasa? Y todos los días le pedía lo mismo: quiero ir más rápido, quiero ir más profundo, quiero más de ti. En una ocasión llegué temprano a mi escuela y me puse a orar, y empecé a hacer la misma petición: quiero ir más profundo, quiero ir más rápido. Y es ahí cuando escucho la voz de Espíritu Santo y me dice lo siguiente: Eloy, el ir más rápido no es un principio de ser el mejor, es un principio de la desesperación. Y fue cuando me cayó el 20 y dije: es cierto. Y le dije: vuélvemelo a decir, que no se me olvide. El ir más rápido no es un principio de ser el mejor, es un principio de estar desesperado. Y le dije: quiero que me lo expliques. ¿A qué te refieres con esto? Me dijo: vas a imaginar lo siguiente. Imagina una carrera de larga distancia. Yo soy maestro de educación física y he participado en carreras, y he sido también juez como parte de esas carreras. Y me dice: ¿qué has visto? Y yo veo lo siguiente en ese tipo de carreras que son de larga distancia, como de 20 kilómetros, 40 kilómetros aproximadamente. La gente que se pone en primer lugar es gente que está desesperada. Hacen los siguientes movimientos: están de esta manera y se balancean de al frente hacia atrás,
Otras personas están trotando en su lugar, otros se están moviendo, otros a cada momento están viendo su reloj, aunque todavía no empieza la carrera. Pero todos los que están enfrente están desesperados por empezar. Solamente aquellos profesionales que saben correr se ponen en lugares estratégicos porque ellos saben que el primer lugar no siempre llega a ganar. Cuando dan el pistolazo, las personas que están adelante salen corriendo a toda velocidad, pero kilómetros más adelante, 10, 15 kilómetros, los que tú viste al principio ya no son los primeros. Entonces me dijo lo siguiente: si te das cuenta de lo que te quiero decir, te quiero decir lo siguiente, y Espíritu Santo te quiere decir también lo siguiente: si tú no has avanzado a otro nivel, o te sientes desesperado porque crees que no avanzas, o sientes que tu vida es muy pasiva, si no has pasado a otro nivel, es porque te falta madurar. Y eso me lo dijo: te falta madurar, Eloy. Te falta vivir procesos para que puedas ejercer carácter. No puedes pasar a otro nivel si no has madurado. Entonces me dice lo siguiente: ¿qué tienes que hacer? Y le dije: he entendido tu palabra. De ahora en adelante decido menguar. De ahora en adelante sí decido correr, pero no a mi velocidad. Decido correr a tu velocidad. Decido caminar conforme a tus pasos. Decido menguar. Decido aceptar el proceso en el que estoy, porque mientras tú no aceptes el proceso en el que te encuentres, no vas a poder ir a otro nivel. Para ir a otro nivel tienes que empezar por aceptar la realidad y la situación en la que te encuentras. Mientras no la aceptes, no vas a seguir avanzando, vas a seguir renegando, vas a seguir frustrándote, vas a seguir peleando con Dios como yo lo hacía, porque no aceptaba mi realidad, no aceptaba que tenía que esperar, que estar un poco más tranquilo. Las carreras no es de llegar primero, las carreras es de saber correr, es de saber aprender. Y eso fue lo que me enseñó. Ahora me dijo lo siguiente: la vida es una carrera de distancia. La vida es una carrera larga. Y en esta vida solamente hay dos tipos de personas que pueden correr ese tipo de carreras: los profesionales y los amateurs. Los profesionales son aquellas personas que se preparan para correr. Son aquellos que se preparan no solamente de una manera física, emocional, psicológica. Son personas que se limitan de hacer ciertas cosas porque saben de propósito, porque saben hacia dónde quieren llegar, y para eso se limitan en alimentación, en fiestas, en lo que tú quieras. Pero los que son amateur no lo hacen. Incluso los profesionales, antes de que sea la carrera, días antes, ellos van con su equipo, van en un carro y pasan por donde va a ser el recorrido para darse cuenta en qué kilometraje va a haber un puesto de hidratación, en qué siguiente kilometraje va a haber otro. ¿Por qué? Porque ellos saben que la hidratación en las carreras es importante. Incluso ellos saben cuánta cantidad de agua hay que tomar y cuánta cantidad de agua hay que desechar. Son profesionales, saben enfrentar las circunstancias. Ellos están preparados para eso, disfrutan las carreras. Pero un amateur no lo hace así, de esa manera. Los amateurs, su mentalidad es: bueno, si me levanto temprano voy, y si no me levanto temprano, pues tampoco voy. Total, no lo hago por ganar, lo hago por mí mismo, ¿no? Son ese tipo de mentalidades, no se preparan. Y si bien se preparan, lo hacen 2 semanas antes. Y si lo hacen 2 semanas antes, lo hacen lunes, miércoles y a veces viernes, porque los viernes ya es día de irse a otro lugar. No se preparan. Llega el momento de correr. Cuando corren los dos, el que es amateur, cuando corre, se desespera, le empieza a doler la cabeza, le empiezan a doler sus piernas, se fatiga, empieza a renegar, empieza a decir: ¿para qué me metí?
¿A mí qué me importa meterme aquí? Pues si yo estoy gordito, o sea, ¿yo qué hago aquí? Empiezan a renegar. E incluso hay algunos que salen de la carrera, la abandonan. Otros deciden terminar la carrera, pero a su ritmo. No, yo no me voy a cansar caminando, ¿sí? Y los profesionales no. Ellos saben para qué fueron diseñados. Ellos saben para qué entrenaron. Y así como pasa en lo deportivo, pasa en lo espiritual. Tú tienes que estar preparado, porque en este transcurso de la vida vendrán situaciones. Y si tú no estás preparado, no vas a saber cómo enfrentarlas. Y lo primero que vas a hacer, las vas a enfrentar como un amateur, renegando. Vas a decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué si yo vengo los domingos y vengo los jueves? ¿Pero por qué si yo te sirvo? Tu mentalidad es diferente. La preparación es la que cambia. Si tú estás preparado, vas a poder enfrentar las circunstancias con gozo, diferente a como las hacen los demás. Y esa es la invitación. Prepárate, vive tu proceso, acepta tu proceso. Mientras no decidas prepararte ni aceptar tu proceso, no vas a poder ir a otro siguiente nivel. Vas a estar siempre emberrinchado con la vida que te tocó vivir. Pero entre más preparado estés, vas a ir de nivel en nivel y en nivel. Y va a ser por consiguiente que te va a formar un carácter. Hasta donde ahorita voy, te hablé de tiempo y de procesos. El tiempo que dura un deportista en prepararse. Pero ahora te voy a hablar del carácter. Y te voy a hablar de la siguiente manera. Lo voy a hacer con un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel en el horno de fuego? Es muy largo, te lo voy a parafrasear. Fíjate bien, voy a hablar sobre tiempo y proceso. El rey Nabucodonosor mandó elegir de la tribu de Judá a ciertas personas que tuvieran un buen parecido, que tuvieran un buen físico, que fueran intelectuales, que fueran más allá de los demás, y los eligieron. Dentro de ellos estaba Daniel y otras tres personas. Los prepararon y la preparación duró 3 años. Dentro de esos 3 años los iban a preparar de una manera intelectual, en la lengua, en todo los iban a preparar para que después pudieran servir al rey Nabucodonosor. 3 años, nos estamos refiriendo a tiempo. Y lo que iban a aprender, el proceso de enseñanza, es el proceso. Durante 3 años, tú ibas a aprender para forjar carácter y poder servir a un rey. Se llegaron los 3 años. Se presentan con el rey Nabucodonosor. Y resulta que el rey Nabucodonosor hace dioses. Y ellos no se postraban ante esos dioses. Los manda a llamar el rey Nabucodonosor y les dice, oye, ¿por qué no se postran? Voy ahorita a sonar la bocina y si ustedes no se postran, los voy a echar al horno de fuego. Aquí me sorprende, después de 3 años, el carácter de esas 3 personas que le dijeron. No hace falta que haga sonar la bocina, porque no nos vamos a hincar ni lo vamos a adorar, porque el Dios que tenemos es suficiente para salvarnos. ¿Te das cuenta del carácter? Es un carácter, para mí es tremendo, porque le estás de alguna manera como poniéndotele al tú a quien te preparó, a quien te dio de comer, a quien te dio todo durante 3 años para que le sirvieras, y después le dices que no lo vas a servir en ese aspecto. Dice que los ataron de manos y de pies y los echaron al horno de fuego. El rey Nabucodonosor los ve y no solamente ve a 3 personas, ve a un cuarto semejante al Dios de ellos. El rey Nabucodonosor los saca, los revisan y se dan cuenta que no tienen absolutamente nada. Pero hay algo importante en esa historia. Dice que los ataron de manos y de pies.
no se les quemó absolutamente nada. Lo único que dice es que salieron caminando. Y si salieron caminando, fue porque lo único que se quemó fueron las ataduras. ¿Qué te quiero decir con esto? El proceso en el que tú estás viviendo no es un proceso para que te vaya mal, es para romper ataduras, es para romper cosas que no te han dejado avanzar. A veces vemos los procesos como algo mal, a veces vemos los procesos como algo difícil, pero si cambiamos nuestra manera de ver o nuestra manera de pensar, te das cuenta que lo único que está haciendo ese proceso es quitarte las ataduras de los ojos, de la mente. Ve más allá y date cuenta que tu proceso no es para ruina, es para ir de victoria en victoria. Tú no puedes enfrentar una situación difícil si no estás preparado. ¿Por qué? Porque ante una situación adversa o difícil, dejará al descubierto tu verdadero corazón. Ante una situación adversa o difícil, dejará al descubierta tu verdadera fe. Decimos que creemos en Dios, decimos que creemos en Jesús, pero cuando se vienen las dificultades, ¿por qué corremos? ¿Por qué no salimos? Es al contrario. Este es el carácter de Jesucristo. Un carácter que rompe con estereotipos. Un carácter que rompe con todo lo que aquella persona se imaginaba. El carácter de Jesucristo es aquel que rompe con límites, es aquel que rompe con situaciones, es aquel que rompe con paradigmas, es aquel que rompe con aquellas personas que creen que se basan con lo que pueden ver. Pero el carácter de Jesucristo va más allá de lo que tú puedes imaginar. El carácter de Jesucristo es aquel que da miedo a los enemigos, pero que los demás lo pueden ver en ti. Ese es el carácter de Jesucristo. Y es el que nos invita a tener un carácter donde la demás gente pueda ver en ti la misma presencia de Jesucristo en ti, pero a que a la vez los mismos enemigos empiecen a temblar cuando te vean. Es un carácter que es un carácter inimaginable, que rompe con lo que ya te había dicho, con todo lo que hay, con lo imaginable, con lo que es tangible, con lo que es verídico. Ahí nos damos cuenta, ahí ese hombre ya no tenía fuerzas. El soldado ya no estaba viendo a él, estaba viendo a su espíritu, estaba viendo algo más allá de lo que él podía entender. No lo podía entender, por eso empezó a temblar. No lo podía entender, por eso lo fue a golpear. Porque lo que él estaba viendo rompía con su mente. Lo que él estaba viendo rompía con lo que siempre había visto. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Es a donde Dios nos invita a ir, no viendo las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y tú debes de visualizarte de esa manera. Si tú estás viviendo alguna situación o un proceso, no debes verte en el proceso, debes verte más allá. Es decir, si tú tienes una enfermedad, sí es una realidad, estoy viendo mi enfermedad, pero mi enfermedad no va a determinar mi futuro. Yo puedo verme, pero puedo verme en la eternidad comiéndome unos tacos de bistec, unos tacos de pastor. Lo que yo piense es lo que va a transformar mi futuro, no lo que yo piense actualmente en mi realidad. Lo que determina mi futuro es en lo que yo piense. Y yo pienso en eternidad, yo pienso en verdad, y la verdad dice que por su llaga hemos sido curados. No me voy a dejar guiar por lo que estoy viendo, sino por lo que creo. Te voy a contar un pequeño testimonio que a mí me pasó hace como unos 20 días. Hace 20 días yo estuve enfermo de mi estómago. Y durante esos 20 días no había medicamento que me hiciera para calmar el dolor que yo sentía. Fuimos con varios médicos y los médicos no podían entender por qué era el dolor. Me daban pastillas tras pastillas tras pastillas
y el dolor no cedía, no se me quitaba. Recuerdo en ese proceso 2 momentos donde pude sentir la presencia de Espíritu Santo con mucho poder. Uno de ellos fue de esta manera. En una ocasión era un sábado y yo sentía un dolor aquí en mi estómago. Era tan fuerte el dolor que me tiraba al piso y yo ya no me podía levantar, yo ya no podía estar de pie. Cuando yo empecé a sentir ese dolor, mi primera respuesta fue decirle a Dios por qué. Pero en ese momento, antes de que abriera yo la bocota, Espíritu Santo me dijo: hey, cree en mi palabra, adora. No abrí la boca, agarré mi celular, me metí al baño y empecé a adorar. Empecé a adorar y empecé a declarar sanidad. Y soy sano en el nombre de Jesús. Y sanidad ahora, etcétera. Entre más oraba, el dolor más se incrementaba. Era todo lo contrario. Pero aún así, como dicen por ahí, no rajé. Seguía adorando, seguía adorando. Hasta que mi esposa entró al baño y me vio tirado en el piso y digo: no, sí ya es algo grave. Teníamos 2 opciones. Eran las 3 de la mañana. Salirnos ella y yo y dejar a los niños en la casa, despertar a los niños e irnos. O una última opción era hablar a la ambulancia. Y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Espera un momento más. Seguía adorando, el dolor seguía intensamente. Y fue en ese momento de dolor, de angustia, donde estaba yo muy turbado y lo único que yo hacía estando en el piso era: sano, ayúdame, lo que tú quieras hacer en ese momento. Y fue cuando escuchó la voz de Dios que me dijo: cree en mi palabra. Y empecé a creer en su palabra y empecé a adorar y el dolor empezó a menguar hasta que se quitó por completo. Al día siguiente pasó lo mismo. Y cuando empecé a sentir el dolor, lo único que le dije a Espíritu Santo: ya sé qué hacer. Agarré mi celular y me fui al baño. Y empecé a hacer lo mismo. Y se suscitó exactamente lo mismo. Un dolor intenso, tirado en el piso, hasta que el dolor iba menguando. Para no hacerlo tan largo, fuimos a diferentes doctores. El dolor no quitaba, solo bajaba de intensidad, pero el dolor nunca se quitaba. Había días que me daban un medicamento y el siguiente día lo cambiaba todo por completo. Llegó un momento en que mi cuerpo se enronchó todo se empezó a enronchar. Iba con los doctores y ¿sabes qué decían los doctores? ¿Te puedo tomar una foto? Iba con los doctores y me tomaban fotos porque no se explicaban del por qué mi cuerpo estaba lleno de ronchas, pero tapizado como si fuera una viruela. Iba con otro doctor y lo mismo: ¿me puedes dejar tomarte una foto? Está bien. Pero el dolor no se quitaba. Llegó un momento en que tuvimos que ir con un infectólogo. Y ese día que íbamos a ir con un infectólogo, me estaba bañando y escuché la voz del Espíritu Santo que me dice: no temas. No temas, Eloy. Llegamos en la tarde con el infectólogo, me vuelve a revisar, me vuelve a tomar otra foto y me dice: ¿sabes qué, Eloy? Esto ya no es normal. Te voy a mandar a hacer unos análisis de SIDA, de hepatitis, sarampión y a otras enfermedades, porque no entiendo por qué el medicamento que te están dando no te ha hecho. Entonces esto ya va más allá. Necesito que te los hagas. Cuando a mí me da esa noticia, me asusté solamente por 10 segundos, porque después de esos 10 segundos recordé que Espíritu Santo me dijo: no temas. Dios es tan bueno que me preparó en la mañana para poder
soportar o no sé, la noticia que me iban a dar. Lo más fácil era no hacerme los exámenes, porque dijo un doctor, no te los hagas. ¿Para qué? Eso no es cierto. Te voy a dar otra solución. Lo más fácil es salir de la carrera. Lo más fácil es abandonarla. Pero dije, yo no soy de esos. Voy y me hago los exámenes. Pero yo iba con paz. Yo iba con una tranquilidad. Porque yo me agarré de la palabra. Si me dijo, no temas, es porque no hay nada. Fui ese día, en la noche, estaba sentado en la cama recostado y empiezo a ver mi cuerpo, cómo estaba todo tapizado, todo enronchado. Empiezo a sentir mi dolor y empiezo a recordar lo que me había dicho el doctor. Y me dijo, veas lo que veas, estaba viendo mi cuerpo, escuches lo que escuches, había escuchado un diagnóstico, y sientas lo que sientas, el dolor, no temas. Fue en ese momento, cuando me vi, sentí y escuché, que dije, aquí no termina mi historia, este no soy yo. Y me empecé a reír, porque como les dije, eso que yo sentía no iba a determinar mi futuro, no iba a determinar mi propósito. Era una realidad, pero no era mío. Porque hay una palabra que está por encima de cualquier realidad. Hay una verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Y fue en ese momento cuando de verdad pude entender ese versículo. No viendo las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no puedes ver son eternas. Y estoy aquí porque quiero darte gracias a todas aquellas personas que en su momento oraron por mí. Y te quiero decir lo siguiente, la palabra de fe es tan poderosa tanto como para el que la dice como para el que la cree. Y la palabra que salió de tu boca, la palabra de sanidad que salió de tu boca no regresó a ti vacía, está aquí presente ahorita. Estoy aquí presente dando testimonio que hay un nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y que no hay enfermedad, no hay circunstancia que esté por encima de ese nombre. Amén. Termino con la siguiente historia. Fue ahí cuando Jesucristo me enseñó de carácter y entendí que todo proceso tiene su tiempo y todo tiempo tiene su proceso. Y cuando sabes llevar bien esos procesos, te da carácter. ¿Qué pasa cuando tú tienes un carácter? Cuando tú tienes carácter, empiezas a caminar con un sistema de raíces tan fuerte, arraigado en la roca, que no hay nada después que te pueda mover. Un sistema de raíces fuerte te da carácter, desarrolla carácter, pero el carácter desarrolla legado. Y ese es el legado que quiero dejar ahorita. No te rindas, prepárate, ten el carácter de Jesús, porque nada te puede hacer frente. Y lo que veas tú en mí y lo que vean los hijos de mí es el legado que voy a dejar. Y quiero dejar un legado de perseverancia, quiero dejar un legado de fe, un legado que no te des por vencido, un legado donde tú eres más que victorioso, un legado donde aquí no renegamos, aquí vamos hacia adelante, un legado donde podemos caer pero nunca estamos derrotados. Ese es el carácter de Jesucristo y ese es el legado que deben ver tus generaciones. Te cuento la historia. Esta era una vez un pajarito, y ese pajarito estaba en un bosque, y en el árbol tenía su nido. Ese pajarito ya había tenido varias generaciones, y ahí era su fuente de alimentación, era su casa. En una ocasión, ese bosque se empieza a incendiar, y todos los animales del bosque empiezan a correr. El incendio se hace más grande
y se empieza a acercar a donde estaba el nido de pajaritos. Entonces el pajarito hace lo siguiente. El pajarito empieza a volar, agarra agua de un estanque que estaba ahí con su piquito, se regresa volando y lo escupe al fuego. Y vuelve a hacer lo mismo. Va, agarra agua del estanque en su piquito, vuela y lo escupe al fuego. Entre más grande era el fuego, los animales empiezan a salir corriendo. Pero entonces se empieza a dar cuenta el león y dice: ah, caray, ¿y a este qué le pasa? Y el pajarito sigue haciendo lo mismo. Va, toma agua del estanque, regresa y la escupe al fuego. En eso los animales se paran y le preguntan: hey, ¿qué te pasa? ¿No ves que vas a morir? ¿Tú crees que con el agua que estás tomando vas a apagar ese incendio? El pajarito se detiene por un momento, ya de color gris, porque ya estaba medio quemado, y les dice: sí, efectivamente, yo no voy a apagar ese fuego. Entonces, ¿por qué lo haces? Y el pajarito les dice: lo que pasa, que ese bosque a mí me ha dado todo. Ese bosque me ha dado de comer. Ese bosque me ha dado una familia. Gracias a ese bosque he tenido generaciones tras generaciones. Y lo único que yo puedo hacer en agradecimiento a todo lo que me ha dado ese bosque es llevarle algo de agua y echárselo. Y así yo tenga que morir en el intento, así mi familia tenga que morir, incluso yo tenga que morir, lo voy a hacer por agradecimiento, porque he recibido mucho de Él y es lo menos que yo puedo hacer por agradecimiento a ese bosque. Los animales se dan cuenta de lo que dijo el pajarito, dicen: es cierto. Entonces el león con su boca agarra agua y va, la echa al fuego. Llega el hipopótamo, llega el león y llegan todos los animales, se reúnen y todos a su manera toman agua y la empiezan a lanzar al fuego. Se apaga el fuego. Moraleja o conclusión, como tú lo quieras llamar. Estoy aquí por agradecimiento. Estoy aquí porque la palabra dice que de gracia recibí, de gracia doy. Estoy aquí porque Dios me ha dado tanto que con lo que estoy haciendo, con lo poquito o mucho, le estoy agradeciendo. Estoy aquí porque estoy dando gracias. Restaurando tu vida es mi casa. Aquí nací, aquí viví. Y lo mínimo que puedo hacer yo es retribuir o dar algo de lo mucho que me ha dado. La invitación es la siguiente: la gratitud también trae carácter. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿De qué manera estás agradeciendo? La invitación es solamente: crea el carácter de Jesús. Amén. Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my